Vamos a hablar de dos temas ahora que son importantes porque son frecuentes en su presentación. ¿Está bien esa luz prendida o quieren que se les apague? Para que vean. ¿Está bien? Dentro de los múltiples trastornos en el ritmo que tenemos nosotros para poder estudiar o para poder evaluar en el paciente, tenemos que agruparlos fundamentalmente en dos tipos. Lo que son las taquiarritmias y lo que son las bradiarritmias. Las taquiarritmias van a ser todos aquellos trastornos del ritmo que cursen con frecuencias cardíacas mayores o iguales a 100 latidos por minuto. Mientras que las bradiarritmias van a ser todos aquellos trastornos del ritmo que van a cursar con menos frecuencia cardíaca que esto, de 99 para abajo. ¿Ok? Listo. Entonces, dentro de los múltiples trastornos del ritmo, las taquiarritmias son las más frecuentes. ¿Ya? Y dentro de las taquiarritmias hemos escogido para ustedes que es necesario que entiendan qué cosa es la fibrilación auricular. Ya teniendo en cuenta, sabiendo, entendiendo, que ustedes pues ya entienden la diferencia entre una fibrilación y un flutter, por la clase anterior de EKG que se tenía. Muy bien, entonces, la fibrilación auricular va a ser todo aquel trastorno del ritmo que va a cursar con focos ectópicos de despolarización a nivel auricular. ¿Ya? Estos focos ectópicos lo que van a producir son pequeñas cargas en su momento, ¿ya? Que van a permitir evidenciar en el paciente, cuando uno estudia un corazón fibrilador en vivo, así lo abierto, se puede percibir que las aurículas se contraen de una forma desordenada y que parece gelatina. ¿Por qué? Por la presencia de estos focos ectópicos de despolarización. Entonces, son pequeñas cargas que no llegan a estimular sincrónicamente al nodo auriculoventricular para que de ahí pase el estímulo hacia los ventrículos. Pero hay momentos en los cuales sí coincide, ¿ya? Sí coincide la presencia de estos focos ectópicos y sus despolarizaciones en una intensidad de carga que llega a estimular al nodo auriculoventricular y se da la respuesta ventricular. ¿Okay? Es por eso que, al no ser sincrónica la respuesta ventricular, nosotros, en un trazado electrocardiográfico en el EKG, podemos encontrar intervalos RR irregulares. ¿Por qué? ¿Dónde está el componente R? El componente R es parte del complejo QRS. El complejo QRS es contracción ventricular. Si el ventrículo o los ventrículos se contraen de forma desordenada, los complejos QRS no van a ser sincrónicos, van a aparecer de forma desordenada. Entonces, eso es lo que produce la fibrilación auricular. Ahora, hay dos tipos de fibrilación auricular con respecto a la respuesta ventricular. Uno es la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, que es aquella que tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos a más. Y otra es la fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, que es aquella que tiene una frecuencia cardíaca de 99 latidos por minuto a menos. ¿Ok? Ese concepto tienen que manejarlo, por favor. ¿Cuáles son los agentes causales para la fibrilación auricular? Tiene que ver, o están comprendidos, estos tres elementos, de los cuales los más importantes son los del sexo. Factores en el estilo de vida, tiene que ver el sedentarismo, tiene que ver los hábitos nocivos, consumo de alcohol, el tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que pueda condicionar riesgo para patología cardiovascular. Los factores en sí, cardíacos, que son alteraciones cardíacas congénitas, pueden haber carga genética, pacientes que tienen papás, tíos, hermanos o abuelos que han tenido la patología, pueden llegar a padecer esta. Por desgracia, la fibrilación auricular es más frecuente en el sexo masculino, pero hay mayor posibilidad de complicación cuando se presenta en el sexo femenino. Y edad avanzada. ¿Por qué en edad avanzada? Porque producto del proceso degenerativo en el corazón se van a dar alteraciones en la pared muscular. Esas alteraciones van a ser alteraciones tróficas, lo cual va a impedir que se dé una buena contracción o un proceso o un ciclo cardíaco adecuado, y puede haber la presencia de focos ectópicos a consecuencia de esto. Afecciones crónicas, coronariopatías, enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, falla cardíaca, hipertensión arterial, presencia de antecedentes quirúrgicos cardíacos previos y alteraciones en la respiración. Chicos, ya vamos a ver más. Alteraciones en la respiración. Entonces, todo esto puede
puede ser factor condicionante para la presencia de fibrilación auricular. Ya debo tener claro que es un signo y que es un síntoma. Entonces, si yo voy a encontrar en mi paciente latidos cardíacos irregulares dentro de mi examen, dentro de lo que son signos y síntomas que voy a encontrar por este hallazgo son pulsos irregularmente irregulares. ¿Qué significa irregularmente irregulares? Que se mantiene una irregularidad, pero esta irregularidad es episódica. Hay momentos en los cuales sí hay regularidad, ¿ok? Y la presencia de palpitaciones. Cuando yo encuentro reducción del gasto cardíaco y manifestaciones de esta reducción del gasto cardíaco, el paciente puede presentar cansancio, disminución de su capacidad funcional o disminución de la capacidad de ejercicio, disnea e incluso astenia, ¿ok? Cuando yo encuentro hipotensión en el paciente, puede ser que en algún momento llegue a presentar un síncope. Cuando hay lesiones isquémicas cardíacas, el dolor tipo anginoso es la manifestación más importante dentro del cuadro sintomatológico. Y cuando hay un riesgo de formación de coágulos, puede encontrar trastornos relacionados a una ACV, a ataques isquémicos transitorios de etiología tromboembólica, etc, etc, etc. Entonces, si hablamos de signos y de síntomas, estos son los más importantes y la justificación para estos es el hallazgo de alguna de estas situaciones causales. Muy bien. Vamos con esto. La fibrilación auricular se clasifica dependiendo de la forma en la cual se presentan los eventos de FA, el tiempo de duración y el tiempo en el cual revierten o no revierten. Por ejemplo, vamos a hablar de una FA de primera vez o como primera intención o como primer diagnóstico, cuando el paciente nunca en su vida ha sido diagnosticado, ¿ya? Y encontramos la fibrilación auricular al momento de la evaluación. Eso va a depender de la severidad de los síntomas que vaya a presentar o que vaya a producir esta ley. El segundo tipo es la fibrilación auricular paroxística. Paroxística, que es o se caracteriza por ser autolimitada. ¿Qué significa paroxística? Generalmente va a resolver dentro de las 48 horas. Generalmente. Pero hay episodios que pueden llegar a durar hasta 7 días. Entonces, si yo tengo en mi paciente un estadio de FA que no revierte dentro de las primeras 48 horas, tengo que evaluarlo hasta los 7 días y determinar si este FA revierte o no. Si revierte dentro de ese lapso de tiempo, lo considero como una paroxística. Paroxística, ¿ok? La siguiente es la persistente. Ya se fue la paroxística. Acá solamente queda la persistente. Y por definición, si ya ha durado más de 7 días, tengo que catalogarla como una persistente. Y se van a incluir aquellos episodios que se terminan tratando o controlando mediante cardioversión, ya sea esta farmacológica o eléctrica, después de los 7 días de duración. ¿A qué se llama cardioversión? ¿Qué creen que sea cardioversión? ¿Doctora? Un cambio en el ritmo de contracción del corazón. Yeah. Listo, añadimos a eso. Es un cambio en la frecuencia cardíaca del ritmo del corazón, de lo patológico a lo sinusal. El objetivo es ese. Yo cuando cardiovierto con un paciente busco retornar al ritmo sinusal. ¿Ok? Persistente. El cuarto tipo relacionado a la persistente es aquella persistente de larga duración. ¿Ya? Esta persistente de larga duración tiene duración mayor a 1 año. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa que la persistente puede durar más de 7 días, pero tendría que revertir antes de que se cumpla 1 año. Porque si se cumple 1 año a más y el paciente no revierte esa fibrilación, deja de ser paroxística y pasa, deja de ser persistente y pasa a ser una persistente de larga duración. ¿Ok? Y la permanente, su nombre lo indica, es aquel estado de fibrilación auricular en el cual no se evidencia ya ninguna posibilidad de cardioversión o de retorno al ritmo sinusal a pesar del manejo farmacológico. Acá lo único que queda
conversando entre médico, tratante y paciente, es continuar con la medicación, buscando en algún momento controlar la frecuencia cardíaca, pero fundamentalmente lo que se busca es controlar las complicaciones de la fibrilación auricular. Debemos entender, eso vamos a hablar de un ratito, que la fibrilación auricular se caracteriza por ser un trastorno de ritmo que es embolígeno per se. Produce émbolos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa contracción irregular a nivel de las aurículas lo que condiciona es turbulencia en la sangre dentro de ambas aurículas. Al haber turbulencia, hay destrucción de elementos formes y agregación de otros, unos con otros. Entonces se van formando pequeños coágulos o cardioémbolos. Estos, fundamentalmente, se alojan a nivel de la orejuela izquierda. Entonces, con la contracción que se da de forma desordenada, se puede decirse, se escapa o sale o migra ese cardioémbolo de la orejuela izquierda, pasa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y a cualquier lugar. Ahí vienen los strokes, ahí vienen los infartos de miocardio, los infartos renales, los infartos mesentéricos, etc, etc, etc. Entonces, yo debo prevenir en mi paciente que haya esa complicación. Si definitivamente no puedo hacer nada por hacerlo retornar al ritmo sinusal, sí puedo evitar que se complique o que empeore su situación de salud con algunas de esas situaciones isquémicas que les he mencionado. Entonces, empiezo a anticoagular. En este momento, cualquier paciente que sea catalogado como fibrilador auricular tiene que ser anticoagulado. ¿Okay? La diferencia es que cuando hablo de una permanente, ya no es mi preocupación hacerlo retornar al ritmo sinusal. Mi preocupación fundamental es evitar que llegue a algún tipo de stroke o algún tipo de isquemia a nivel sistémico. ¿Se entendió? Recuerden, el tipo 1 es la de primera aparición o primera intención. La segunda es paroxística. La tercera es persistente. La cuarta, persistente de duración prolongada. Y la quinta, permanente. ¿Ya? No se olviden. Bueno, esos son tipos que, más que parte del examen o parte de lo que se obliga para el contenido, es cultura general, para que ustedes sepan más o menos cuáles son las formas en las cuales se presenta la fibrilación auricular y qué tipo de compromiso tiene dependiendo de la ubicación o dependiendo de la cantidad de miocardio que se vaya a comprometer. Por ejemplo, las focales son aquellas que presentan rachas auriculares, o sea, momentos, paroxismos auriculares, ¿ya? Y episodios frecuentes de fibrilación paroxística, son paroxismos, son ráfagas que se manifiestan, ¿no es cierto? A menudo, esta focal es de pacientes jóvenes que son bastante sintomáticos. El cuadro clínico es muy florido en estos casos y pueden presentar ondas auriculares diferenciadas como en el FRS. Hay ectopías auriculares y también puede presentarse o no taquicardia auricular que puede llevar a una fibrilación auricular en el paciente. Esa es la fibrilación auricular focal. Y así, cada una de esas tiene una definición. Para que ustedes tengan idea y amplíen un poco más el conocimiento sobre la FA. No tenemos el motivo para evaluación, pero no tenemos que lo tengan en la mente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico? Para que la patología se dé, tiene que darse condiciones. Tienen que haber condicionantes por parte del paciente y su entorno para que se dé esta patología. Aquí tenemos todos los condicionantes para que el paciente padezca de una fibrilación auricular. Hay problemas crónicos degenerativos, hay problemas de hábitos nocivos, hay problemas de hábitos alimenticios, etc, etc. Incluso trastornos degenerativos por la edad. ¿Ok? Entonces, todo esto lo que va a producir principalmente es daño a nivel del endotelio, lo cual va a producir procesos inflamatorios, va a producir disminución en la capacidad contráctil. A la larga va a haber remodelado vascular con eventos isquémicos. Al haber remodelado vascular y con eventos isquémicos se va a alterar la histología a este nivel y va a haber infiltración grasa entre fibra muscular y fibra muscular y también la presencia de tractos fibróticos. Al haber toda esta alteración a nivel del músculo, a nivel del miocardio, va a empezar a manifestarse la presencia de estos focos ectópicos de despolarización. Entonces va a empezar a presentarse los eventos de taquicardia auricular. Acá, estos de acá, celestitos como anillos, son los focos ectópicos de despolarización.
Entonces, eso es lo que van a producir, son remodelados de canales, de los iones o los canales de iones, ¿ya? Va a haber una conducción del estímulo eléctrico, pero de forma heterogénea, no va a ser regular. Y esto aumenta los fenómenos de reentrada, produciendo la presencia de esas despolarizaciones desordenadas. Lo mismo va a pasar cuando la inestabilidad a nivel del ion calcio vaya a manifestarse con la ectopía o la presencia de estas despolarizaciones ectópicas a nivel de estos focos de despolarización. Y esto va a condicionar más remodelado vascular, más eventos isquémicos y así. Ese es el ciclo. Entonces, todo esto va a originarse también por evidencia de daño a nivel endotelial, pero el proceso histopatológico va a ser diferente. Lo fundamental es la presencia de estos fenómenos de reentrada por la presencia de los focos ectópicos de despolarización. Entonces, en resumen, podemos hablar que la fibrilación auricular tiene tres enfoques fisiopatológicos. Uno va a ser el remodelado eléctrico, otro el remodelado contráctil y otro el remodelado estructural. ¿Qué pasa con el remodelado eléctrico? ¿Cuáles son las alteraciones que se pueden encontrar a nivel del estímulo eléctrico? Fundamentalmente, acortamiento de periodos refractarios. ¿Qué es un periodo refractario? Un periodo en el cual, después del proceso de contracción o de la despolarización, hay un proceso de recuperación de la fibra miocárdica. Se altera el tiempo de esta recuperación. Se hacen más cortos o se hacen más largos. Y es ahí donde se determina la presencia de las despolarizaciones o las conexiones desordenadas a nivel auricular. Esto se va a producir en varios días, ¿ya? Pero va a ser con la suficiente velocidad como para determinar, si es que no se trata, si es que no se puede diagnosticar a tiempo, mayor estabilidad de la fibrilación auricular. O sea, se estabiliza el cuadro y empieza a empeorar la conducción. Ese es el remodelado eléctrico. ¿Qué pasa con el remodelado contráctil? O sea, ¿cómo se altera la función contráctil? Básicamente, al no haber una buena contracción auricular y hacer esta desordenada, va a haber una contractilidad auricular reducida. La fuerza contractil, la capacidad contractil va a estar muy reducida. Si yo puedo evidenciar que la cavidad no tiene en sus paredes una buena fuerza contractil, significa que la sangre que contiene esa cavidad disminuye en su velocidad de traslado. Estasia sanguínea y formación de trombos. ¿Ok? Esa presencia de los trombos, esa presencia de la alteración a nivel de la parte auricular, puede llevar ya a evidencia de dilatación. Esa cavidad auricular se dilata. Entramos a un estadio de miocardiopatía dilatada. Y esta miocardiopatía dilatada es la que favorece mucho más la presencia de los focos ectópicos de despolarización. ¿Ok? Eso es lo que produce con el remodelado, o es lo que pasa con el remodelado contráctil. Y a nivel estructural, ¿qué es lo que ocurre? A raíz de estas alteraciones, a nivel de lo que es el ciclo cardíaco y la contracción auricular, va a haber cambios histológicos que intentan compensar esa situación. El daño endotelial cursa o se puede evidenciar en este caso. Hay un agrandamiento de la aurícula izquierda y de la orejuela izquierda también, por lo que les había explicado hace un momento, ¿no es cierto? Disminuye el gasto cardíaco. Es que es lógico. Si la cantidad de sangre que está bombeando la aurícula es reducida, ese poco volumen pasa al ventrículo izquierdo. Y no hay de dónde más haya sangre para el ventrículo izquierdo, solamente de la aurícula izquierda. Entonces, ese poco volumen se bombea por parte del ventrículo. Y como es un volumen reducido, significa disminución del gasto cardíaco. Y esto puede ocurrir en un lapso de tiempo de semanas a meses. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, estos tres son los remodelados más importantes que ustedes deben tomar en cuenta. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Y cómo hago diagnóstico? ¿Cómo determino si realmente estoy frente a una fibrilación auricular? Vámonos en orden, siempre. Tengo que tener bien hecha mi historia clínica. Y si estoy yo sospechando de una patología cardíaca, debo tener de arranque mi electrocardiograma y mi ecocardiograma de arranque. Entonces, tengo que buscar en el paciente si está estable o inestable hemodinámicamente, si hay algún factor precipitante de este aumento de frecuencia cardíaca o este trastorno en el ritmo,
De los múltiples que ustedes pueden encontrar, la tirotoxicosis o las tormentas tiroideas son los hallazgos más frecuentes no cardiológicos para la presencia de estos trastornos en el ritmo. Se ha podido determinar que pacientes que están en crisis tirotóxica y que no se diagnostica a tiempo, la FA puede llegar a complicarse de tal punto o tal forma que empieza a haber múltiples eventos isquémicos, no solamente cerebrales, sino a nivel sistémico, y eso empeora la situación del paciente. Riesgo de los ACVs y necesidad de anticoagulación, ahí está. Y la frecuencia cardíaca y necesidad de control de la frecuencia, evaluación de los principales síntomas que vaya a tener el paciente. Esa es mi historia clínica. Con eso determino si realmente hay manifestaciones clínicas que justifiquen la sospecha de una fibrilación auricular. ¿Qué cosa es lo que debo encontrar en mi paciente que me indique que debo actuar rápidamente? Inestabilidad hemodinámica, signos vitales que estén inestables, hipotensión, signos de shock, de saturación, etc. Frecuencia cardíaca que no sea controlable. Frecuentemente esto se da en momentos de taquicardia muy elevada. Bradicardias sintomáticas que no responden al tratamiento, ¿ya? Eventos, por ejemplo, de frecuencias cardíacas de 40 a menos que no respondan a manejo con adrenalina, por ejemplo. Entonces, al ser refractarios a este manejo, ya tengo que sospechar que no es farmacológica la situación, sino es estructural. Y la alteración en el ritmo por estos focos ectópicos se puede manifestar de esta manera. Cuadros anginosos y lo que son ataques isquémicos transitorios por la presencia de accidentes cerebrovasculares. Es el cuadro de la historia clínica. Entonces, habíamos mencionado que necesitamos un electrocardiograma sí o sí para determinar realmente si acá hay un trastorno de ritmo o no. ¿Y qué es lo que debo encontrar? Lo primero, ondas P ausentes. Cuando no hay un ritmo sinusal, y eso ya que quede bien claro porque eso lo recalco desde clase de café, las ondas P desaparecen. No existe la onda P, no puedo hablar de un ritmo sinusal. A eso le debo añadir la presencia de los intervalos RR que son irregulares. Uno es anchito, otro es más delgado, hay otros que están mucho más anchos, etc. Entonces, yo tengo esos hallazgos y puedo pensar tranquilamente que estoy frente a una fibrilación auricular. ¿Ok? Eso por parte del electrocardiograma. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros estudiamos el miocardio, que es fibrilador desde el punto de vista histopatológico? Vamos a encontrarnos alteraciones estructurales a nivel de este miocardio. Y esto va a estar dado básicamente por la presencia de eventos fibróticos. Estos eventos fibróticos van a producir la alteración o la pérdida de ritmo sinusal en nuestros pacientes y la presencia o la activación de los focos ectópicos de despolarización. ¿Necesitaré de un ecocardio para hacer el diagnóstico de fibrilación auricular? No lo necesito. Solamente. Si hablamos de un gol estándar, no lo menciona la guía, pero lo que sí nos da la idea casi final de una fibrilación auricular es el electrocardiograma, mucho antes que cualquier otro de los eventos. ¿Se entendió? ¿Claro? Simple, ¿no es cierto? Ahora sí.